Pero antes que nada os quiero plantear unos datos que nos ha contado Jordi Fàbrega a las 7:30 de la mañana, unos datos que tienen que ver con los migrantes, porque es verdad que cuando hablamos de inmigración muchas veces hablamos de lo que aportan, ¿no? De lo que aportan los migrantes, pero se ha hecho un estudio, un informe sobre los efectos que tendría para España una reducción del 30% de los flujos migratorios. ¿Cómo sería este país si se redujera el número de migrantes que viene? Jordi Fàbrega, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Con números, como decía, que nos avanzabas a las 7:30 y que desvelan cómo se pondría en riesgo el estado del bienestar, el mercado laboral, pero también la sostenibilidad fiscal. Sí, lo que hace este informe que ha hecho la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno es comparar qué pasaría en dos escenarios. El primero es el que se considera escenario probable a partir de las proyecciones de población que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística para 2075, para dentro de 50 años. Y el segundo escenario lo llaman un escenario de baja inmigración, en el que calculan qué pasaría si en ese 2075, ese mismo año, el número de inmigrantes fuera un 30% inferior al previsto. Y las conclusiones a las que llegan dicen que no hay ningún indicador de los que han analizado, tanto económico como social, ningún indicador mejora en el escenario con menos inmigrantes. Ni población, ni mercado laboral, ni sostenibilidad fiscal, ni estado del bienestar. Todos los indicadores, todos empeoran. Pues vamos a hacer una cosa, Jordi, si te parece. Vamos a ir uno a uno por estos ámbitos y vamos a empezar por lo que pasaría con la población y el mercado laboral. Pues las proyecciones en este ámbito dicen que la población española crecerá hasta los 55 millones de habitantes en 2075. Si en ese año el número de inmigrantes fuera un 30% inferior al contemplado, esto equivaldría a que España tendría 40 millones de habitantes, es decir, 15 millones menos de personas en este escenario en el que cayeran los flujos migratorios. Muchos de estos trabajadores serían, es decir, de los 33 millones de trabajadores potenciales que podría tener España en ese 2075, pasaríamos a tener 24 millones. Son apenas 2 millones de empleados más de los que tenemos ahora mismo. Eso entiendo que golpearía, ¿no? Especialmente algunos sectores en los que la inmigración juega un papel importante. Claro, el informe se centra en ver el impacto en 4 ámbitos que serían quizás los más perjudicados en este escenario: el sector agrario, la hostelería, la educación y la sanidad. En el sector agrario, los cálculos del informe apuntan a que la reducción de los inmigrantes implicaría la pérdida de 220.000 explotaciones agrarias. Esto es prácticamente el 30% de todas las explotaciones agrarias que tenemos a día de hoy, con la subida de precios que supondría esto para hortalizas y para verduras, por ejemplo. En la hostelería ocurriría una situación muy parecida. Calcula la oficina que podrían llegar a desaparecer hasta 89.000 bares sin el trabajo de los inmigrantes. Esto lo calculan mirando el número medio de trabajadores que tiene cada establecimiento y viendo qué pasaría si el número de trabajadores dentro de 50 años disminuye. En educación también menos trabajadores, esto implica menos profesores y, por tanto, menos aulas. En 2075 el mapa educativo tendría 32.000 aulas menos en educación primaria y otras 18.000 aulas menos en educación secundaria. Y luego en sanidad y cuidados, sin inmigrantes, la sanidad pública perdería unos 64.000 médicos especialistas, de manera que cada médico tendría un 4% más de pacientes que atender de los que tiene que atender a día de hoy, además de que no habría suficientes personas para atender a una población cada vez más envejecida, porque la oferta de cuidados, el número de afiliados en servicios sociales que se dedican a los cuidados a las personas, caería un 28%. Y luego está el impacto macro, que se traduce en una economía que crecería menos y en unos ingresos fiscales que también se reducirían. Sí, hay varias cifras en el informe que demuestran el impacto que tendría esta reducción del número de inmigrantes en términos macroeconómicos. La primera de estas cifras es sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto. El PIB sería un 22% más bajo en 2075 que en el escenario en el que la inmigración se mantuviera. También sería más difícil financiar las pensiones, porque sin inmigrantes cada trabajador tendría que aportar unos 2.000 euros al año adicionales, dice el informe, en caso de que se quisieran mantener el actual nivel de las prestaciones. Y el saldo fiscal es la diferencia entre los ingresos que se pierden sin inmigrantes
y la reducción del gasto por atender a menos personas. Pues ese saldo fiscal también sería negativo según estos cálculos. España perdería el equivalente a 0,4 del PIB en recaudación, que para entendernos quiere decir que si se quisiera compensar esos menores ingresos, tendría que incrementarse un 14% la recaudación del impuesto de sociedades o un 6% los ingresos que se consiguen a través del IVA. Jordi, gracias. Hasta luego.